Hablemos del género de fantasía. Hace mucho que no vengo a hablar por acá. Esto voy a ver si también lo subo al podcast. Veré lo que fluye. Pero bueno, en caso que lo llegue a subir al podcast, sabe que también tengo en YouTube la versión en video. Pero quería venir a hablar de esto porque es algo que me pasó hace poquito y me parece que está bueno traerlo. Sobre todo porque en esta etapa estoy como atravesando el aprendizaje que tal vez más adelante te pueda compartir. Porque bueno, el tema del género de fantasía para mí es algo nuevo. Yo empecé, ¿cuándo fue esto? En el 2000, soy muy mala para los números. Creo que fue en el 2019. No, porque ya fue post pandemia. Así que fue en el 2021. Así que lo habré escrito en el 2020 probablemente. Fue La condena del silencio, la primera novela de fantasía que escribí. Y a mí lo que me pasó ahí fue que yo fui a escribir una historia que me llamaba. Esa historia me llamaba, yo tenía ganas de probar la fantasía. Yo había como tocado así como unos piecitos metidos así en el mar del género de fantasía, pero nunca fue como el género en sí mismo, ¿no? Siempre había hecho, no sé, por ejemplo, la novela de romance paranormal, creé un poco el mundo, pero siempre acotado a lo que era el romance paranormal y lo que era esas dos aldeas y no más que eso. Nunca había escrito de lleno una historia de fantasía, entonces, bueno, esta fue la primera vez que lo hice y en su momento me pasó que, bueno, empecé a encontrarme con algunos problemas. Por empezar, me desafié a tener dos protagonistas. Yo esto siempre se lo digo a mis estudiantes, a mi comunidad entera, que cuando hablo de protagonistas yo siempre me refiero a uno, y esto por ahí, nada, pido disculpas, pero es porque siempre soy muy autorreferencial y yo siempre trabajé con un solo protagonista. No siempre, antes tenía varios, pero cuando empecé a estudiar sobre el proceso de escritura y cuando me di cuenta la importancia que tenía el protagonista en todo esto, dije, no puedo tener varios, tengo que tener uno, enfocarme, entenderlo, hacer como todo el camino que tenía que hacer, etc. Entonces siempre trabajé con uno solo y acá recién, en La condena del silencio, me animé a trabajar con dos protagonistas y fue realmente un desafío porque me encontré con que no podía escribir un capítulo sí, un capítulo no, porque eran bastante alternados y era como que me daba cuenta que no podía hacer el cambio de chip en la cabeza, como que escribía desde un punto de vista y traía ciertas actitudes o formas, lo que fuera, para el siguiente, que era otro protagonista distinto. Entonces tuve que encontrar la manera de escribir solamente de un solo lado, de un punto de vista, después del otro, así, ¿no? Y después revisar, bueno, fue como bastante complejo, pero bueno, fue la verdad también la primera vez que me animaba a algo diferente, así que dije, bueno, ok, voy a tener que acomodarme a este nuevo género. Y me gustó. A ver, me encontré también con algunos problemas. Me había olvidado del protagonista. Yo venía trabajando mucho desde el desarrollo del personaje y en la fantasía me di cuenta que, claro, como tenía que crear tanto alrededor, el protagonista se difuminaba. Entonces era como que me había tardado mucho en armar lo que era la historia y me daba cuenta que, claro, cuando la escribía también había mucho infodumping en la historia. Que bueno, lo resolví con la típica de van a una biblioteca y van a resolver. Traté de dejarlo como un solo capítulo más adelante, cosa de que no quedara como muy cliché dentro de todo, pero bueno, fue lo que pude hacer en ese momento y traté de enfocarme en los protagonistas porque es lo que a mí me gusta hacer. A mí me gusta escribir las historias en base a mis protagonistas. Puedo tener el chispazo de la historia en general, pero es como que digo, bueno, pará, ¿quién es el protagonista? Y empiezo a construir por ahí. Así que bueno, cuando yo escribí esa primera historia, la verdad que me gustó, fue una linda experiencia, también le sumé lo que es el arte digital, había contratado a Astrid para que me haga todos los diseños y demás, fue una linda experiencia. Y ahí quedó La condena del silencio, la verdad que no le hice tampoco tanto bombo porque hice una publicación de 20 ejemplares, yo soy bastante mala promocionando mis propios libros. Estudio un montón de marketing, me encanta el marketing, pero es como que todavía no lo termino de aplicar del todo a mis libros. Me encanta hacerlo con mi negocio, pero no con mis libros. Es algo que quiero empezar a corregir. Y bueno, también tiene que ver con este cambio, ¿no? Ya sabes que yo estoy en Nadia Escritora, en Instagram, y también estoy en Planifica tu novela. Planifica tu novela es exclusivamente de lo que tiene que ver con la escuela. Y en Nadia Escritora tiene más que ver conmigo, ¿no? Donde ahí voy a empezar a publicar sobre mis libros, pero bueno. Y estaba en duda porque a mí me pasa que yo me suelo olvidar rápido de las cosas que hago y por ahí, no sé, quería publicar frases o hacer algún tipo de contenido promocional para volver a traer La condena del silencio y la verdad que no me nacía. O sea, es como que me puse a pensar y dije, bueno, lo vuelvo a releer, saco frases, pero también en un punto no tengo el libro en físico. Yo hice una tirada corta de 20 ejemplares, creo que fue, y que los vendí en ese momento y no volví a hacer la impresión. Por el momento no creo volver a hacer eso. Creo que estoy pensando más en los proyectos que vienen, en ponerle otra mirada y lo que ya pasó de
atrás, ya pasó. Las historias están igualmente en Amazon si las quieren ir a ver, así que aquel que quiere puede comprar el ebook o el físico en Amazon, pero eso es como que forma parte del pasado. Así que bueno, después fue como una búsqueda de vuelta en qué historia contar, y ahí fue cuando apareció en Nombre del Arte, que quise probar con el tema del misterio, ¿no? Me pasó que ahí fue cuando me di la cabeza contra la pared, porque no salieron las cosas como esperaba. No me voy a meter en eso en este video, pero me pasó que cuando tuve esa crisis, dije, no, está bien, no es una historia para este momento, avancemos a otra, y acá llega Proyecto Sangre. Me encantó, a ver, a mí la fantasía me gusta porque hay tanto para crear y para eso no tengo problema, o sea, para mí la cabeza vuela constantemente y dije, che, ¿y si hago esto y si hago lo otro? Y como que empecé a jugar con una idea que terminó convirtiéndose en algo demasiado pesado y dije, che, esto lo puedo hacer una novela tranquilamente, y una novela, varias novelas, y como que me empezó a gustar la idea y me fui muy para atrás, me fui al comienzo de los comienzos, porque bueno, obviamente, ¿dónde empieza mi mundo? Había empezado como por un personaje en concreto, pero dije, bueno, pero pará, ¿él de dónde es? De acá, ok. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me fui tipo a los albores del comienzo, pensando en el comienzo, tipo a partir del Big Bang. A partir de ahí, bueno, ¿cómo empezó el mundo? Y la realidad es que, a ver, yo soy bastante nerd y me gusta ir a estudiar. Igual soy bastante visual, ¿no? No suelo ir tanto a los libros, sino más bien a documentales o a videos en YouTube. YouTube es prácticamente mi universidad. Y he empezado a ver cosas sobre la historia bíblica, todo lo que tiene que ver con los ángeles me fascinó. Y empecé como a crear una historia a partir de ahí. Y me daba cuenta que se me complejizaba mucho esa parte y no avanzaba. Y había muchas cosas por crear y ni siquiera sabía de qué se iba a tratar mi historia. O sea, cuál iba a ser el conflicto. Y fue tanto la frustración que sentí en ese momento que volví a decir, no puedo escribir esto. Y la solté. A ver, también miro un poquito la Nadia del pasado y digo, claro, yo venía de tener que soltar un proyecto que, obviamente, para la Nadia que es súper exigente y que no abandona las cosas, tener que dejar un proyecto significó un montón. Y sobre todo porque esta Nadia también enseña cómo escribir. Entonces había como una doble mirada, no solamente era la mía que de por sí pesa un montón, sino también esa otra mirada ficticia, porque no es que alguien de mi comunidad dijo, y vos y encima vos enseñás. Yo lo que enseño son técnicas o herramientas para planificar, que es lo que a mí me sirvió, pero eso no quiere decir que yo estoy libre de cualquier cosa que me pueda pasar, no. Yo también voy a enfrentarme con bloqueos y con cosas que no me salgan. Pero bueno, me pasó como que pesó mucho haber dejado el Nombre del Arte. Y claro, seguido a eso, agarro una historia que es muy compleja y que dije, claro, no puedo. Claro, yo ya venía herida, con el ego herido, y no pude remontar con esa historia. Así que la frustración fue el doble. Y eso sucedió en el 2022. En el 2023 yo no escribí nada. Y esto lo charlé en terapia. Porque claro, mi psicóloga me decía, ¿pero vos te das cuenta que al nivel que vos estás escribiendo y publicando no es algo normal? O sea, no es que todo el mundo está sacando 1 o 2 libros por año. Y a mi ritmo, claro, yo cuando empiezo, o sea, la etapa de Nadia escritora, vengo con un libro, vengo con Mía. Y a partir de Mía escribí La condena en el silencio, después Mi autonomía. Y con esos 3 libros, que esos fueron en 2 años. Y me pasó, eso fue en el 2020, en el 2021. Claro, y en el 2022 empiezo en Nombre del Arte como, bueno, listo, lo saco y ese mismo año lo publico y ya seguía como más o menos en el mismo ritmo que venía y no se dio. Y no se dio con el Nombre del Arte y no se dio con Proyecto Sangre, así que yo estaba como, ¿cómo puede ser que en un año no escribí y publiqué nada? Y claro, yo tengo esa vara demasiado alta para mí misma, entonces bueno, se complicaba un poco toda la situación. Se está yendo el sol que tenía hoy a la tarde, así que por eso voy a ver si voy a alejar esto para que no quede tan ahí. Y bueno, entonces me pasó que, claro, en el 2022 no escribí nada, por ende no publiqué nada, y tampoco en el 2023. En el 2023 dije, bueno, a ver, había una historia que yo sentía como que todavía le faltaba algo y fue por eso que ahí arranqué con No es suficiente, que es como la reversión. Le digo reversión, pero en realidad es la misma historia. Lo que pasa es que modifiqué algunas cosas de la parte de Mía, que me parecían que podía mejorarla. La parte de Iván quedó exactamente igual, pero el libro se llama No es suficiente. Ese ya está disponible en Amazon por si querés ir a verlo. Lo podés comprar de manera digital. Todavía no puse la parte física. Ese fue como el único libro que escribí, que tampoco lo escribí porque de vuelta volví sobre la parte de Mía y que fueron momentos concretos. No es que reescribí la primera parte. Fue simplemente revisarlo. Creo que en Iván había tocado alguna que otra cosita chiquitita, pero no es que se sintió como escribir una novela. Entonces, bueno, estaba como medio ¿quién soy yo si no escribo? Creo que fue a fines, me tendría que fijar. Creo que
que fue a fines del 2023. Sí, porque no fue el 2024 cuando yo arranqué Proyecto Sangre. O sí, ya ni me acuerdo cuando retomé la historia, pero dije, bueno, es momento de volver. Ah, no, miento. Lo que hice fue retomé En Nombre del Arte, que fue cerca de septiembre-octubre, porque yo lo había escrito y me había dejado el último capítulo para terminar en mi viaje a Nueva York, porque si no lo sabes, en noviembre del año pasado yo viajé, la primera vez que viajaba sola. Yo a Nueva York ya tenía la suerte de conocerla y la verdad que es una ciudad que me encanta, entonces dije, bueno, me siento cómoda en el sentido de que la conozco, ya sé cómo manejarme, así que bueno, ese fue mi primer viaje sola, que fue un espectáculo, y bueno, ahí fue que retomé En Nombre de Arte. Entonces dije, bueno, me quedaba Proyecto Sangre, así que lo agarré a la vuelta, lo agarré, probablemente haya sido este año seguro, que fue el 2024, y dije, bueno, empecemos, pero a ver, aprendamos de los errores que tuve antes, ¿no? El error que yo había tenido antes fue que empecé a pensar una historia que no tenía un conflicto. No tenía un conflicto concreto. Yo no sabía qué querían hacer los personajes. Esto lo hablo muchísimo. No sé cuándo voy a subir este video, pero bueno, en la escuela estaba proponiendo un taller para justamente hablar sobre el objetivo del protagonista, que lo voy a hacer el sábado 18 de mayo. De vuelta, no sé cuándo voy a subir esto. En el caso que estés a tiempo, te voy a dejar para que te anotes en la descripción de este video por si querés sumarte. Pero porque entender justamente lo que quieren tus personajes, saber el objetivo, es fundamental. Es fundamental para que vos sepas por dónde está yendo la historia, porque si no es como, ¿cuál es el final? Yo, por ejemplo, no puedo escribir sin saber el final porque es como, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Qué es lo que estoy construyendo? Entonces dije, bueno, ok, espera, antes de irme por las ramas y empezar a crear un montón de cosas, anda al conflicto. Y fui al conflicto, fui al problema que yo quería hacer. O sea, en todo este tiempo, lo bueno que pasa con las ideas es que van decantando solas. Entonces, a mí me pasaba que esa idea que había despertado el chispazo para Proyecto Sangre había quedado ahí. Y después se me había ocurrido otra que dije, che, esta también está buena. ¿Cuál de las dos elijo para desarrollar? Y en ese momento fue que cayó justo la idea de usar vidas pasadas. Y dije, ok, pará, porque si uso ese concepto de vidas pasadas, puedo conectar estas dos ideas. Después veo cómo, pero las puedo conectar. Así que bueno, había quedado como ahí, porque justo también, es más, me acuerdo, sí, fue a principios de este año, porque yo creo que en enero, el primer libro que me leí para el año era uno de Brian Weiss, que hablaba justamente de vidas pasadas, y me lo compré por eso. Empecé como a decir, bueno, ok, vamos a definir el conflicto. Lo pude definir, tenía que ver con lo que yo ya vengo desarrollando normalmente. Igual no te voy a decir qué, porque bueno, vas a tener que leer la historia, que la voy a publicar en su momento. Pero empecé por algo concreto y dije, ok, me gusta este problema, ok, ahora empecemos a ir para atrás. ¿Dónde nace todo esto? Y acá es cuando, después de un montón de video, es que te traigo en realidad de lo que quería venir a hablar y que tiene que ver con los pensamientos limitantes o las ideas que tenemos sobre, en este caso, el género de fantasía. A mí me pasaba que el género de fantasía para mí es un género complejo, sobre todo si escribimos fantasía épica, porque es como que digo, bueno, ahí estás construyendo un mundo desde cero, tiene que todo tener coherencia, tenés que pensar bien en si vas a hacer qué sistema de magia vas a usar, porque tenemos como grandes referentes, como Brandon Sanderson, que tiene como mundos y mundos, todos los conecta, que todos tienen, no sé, un montón de cosas. Después, bueno, Sarah J. Maas, por ejemplo, que es otro estilo de fantasía, no es tanto, no sé si considerar la fantasía épica. Todo lo que generaba la fantasía para mí era un montón. Y ahí es cuando yo empezaba a sentirme menos. Yo me sentía como que, ¿vos estás capacitada para escribir una historia de fantasía? Porque yo no soy de leer mucha fantasía épica. No sé por qué termino yendo hacia la fantasía épica, sinceramente. Voy porque, qué sé yo, me gusta. Es algo muy raro porque cuando voy a la lectura me suelo inclinar a la fantasía urbana o la baja fantasía. No fantasía épica. La única fantasía épica que leí fue Juego de Tronos y que encima no la terminé porque llegué hasta el cuarto libro. No es que tengo mucho contenido. Y eso es otra de las cosas también que me hace sentir como medio una impostora. Como vos querés escribir fantasía que no leíste nada de fantasía. Ni siquiera leíste a Tolkien. Yo intenté leer Tolkien, la verdad que no pude. Me aburrió. Y es como que digo, bueno, por eso cuando yo empecé a pensar en este proyecto, me dije que iba a ser la historia de fantasía que a nadie le gustaría leer. Porque a mí lo que me pasa con las historias de fantasía es que son bastante lentas. Que a ver, cuando yo estaba escribiendo La Condena del Silencio, algo me había dado cuenta, porque me pasó que, claro, si yo estoy prendo la luz, no voy a quedar tan blanca. Cuando yo escribí La Condena del Silencio, me pasó que, claro, tenía que explicar ciertas cuestiones del mundo
mundo y me daba cuenta que, en este capítulo no pasó nada. O sea, estuve hablando del mundo, pero no pasó nada. Y digo, bueno, pero por eso es que en las historias de fantasía tiene que pasar esto. Así que bueno, hay un poquito y un poco, ¿no? Es como que entiendo que no puede ir directamente cosas rápidas, como por ejemplo una historia de misterio, donde hay como un ritmo distinto, porque obviamente también es más simple la historia. O sea, estamos resolviendo un crimen. Obviamente que la construcción de esa historia requiere como mucha cabeza, porque tenés que diseñar lo que va a pasar, o sea, en realidad lo que pasó, después tenés que poner encima algunas pistas, despistar también al lector, entonces es como que es bastante complejo igual, pero digo que es más simple en el sentido de que es resolver un crimen. Acá en una historia de fantasía tenés que irte porque están tus personajes, pero también está el mundo que tenés que construir, etc. Entonces, claro, me pasaba que todas las cosas que yo creaba con respecto a mi mundo me parecían que eran pocas. Todo lo que yo creaba era... Esta justificación es re aburrida, es re básica. No se me ocurre nada mejor. No sé, estaba pensando, porque me fui cada vez más, o sea, fui literalmente al comienzo de este mundo. Entonces, claro, empiezo a manejar con seres inmortales. Yo quiero traer los dragones, porque bueno, a mí los dragones me marcó muchísimo con Juego de Tronos, la verdad que me gustó muchísimo. Y dije, bueno, mi historia quiero que tenga dragones. Entonces, bueno, estaba pensando en qué momento pongo los dragones, cuándo es que aparecen, qué importancia tienen en la historia. Entonces, bueno, empecé a crear, empezaron a aparecer los dioses y es como que todo lo que pensaba alrededor de la historia era difícil. Y era como, se me iban ocurriendo cosas, porque no es que no se me ocurrían, sino que me parecían que eran muy básicas. Era como que yo quería como una genialidad, es como, wow, mirá lo que se me acaba de ocurrir. Y capaz que no pasaba eso. Me tenía que recordar que no hace falta que pase eso. Y también, a ver, no es que porque yo ahora ya escribí una historia de fantasía, ya está, esta tiene que ser la historia de fantasía. No, sigo formándome en el medio y por eso quería hacer también este descargo, si se quiere, porque hay cosas que me preguntan por ahí sobre la historia de fantasía y yo estoy aprendiendo esto en este momento. A veces me preguntan cómo se escribe una saga y la verdad que yo nunca escribí una saga. Esta sería la primera que escribiría y lo digo así porque en realidad, a ver, ¿cómo estoy pensando mi historia? Cuando yo digo que quiero escribir una historia de fantasía que a nadie le gustaría leer, primero me gustaría que sea una historia corta. ¿Corta en qué sentido? Que no sea un libro de 800 páginas. No, estoy pensando que va a ser un libro corto, por ahí de, no sé, 300 páginas, más o menos, que obviamente va a tener capítulos cortos. Y pensándola de esa manera, yo creo que la historia podría tener 3 partes. Todavía la tercera parte como que no termino de que vea si realmente va a ser una tercera parte o van a ser 2, porque todavía en la construcción de la historia en general no la tengo. Tengo lo que va a ser el conflicto y qué es lo que va a pasar al final, pero no sé bien cómo lo voy a desarrollar. Entiendo que podrían ser 2 o 3 partes. Pero claro, si nosotros sumamos, por ejemplo, que cada libro tenga aproximadamente 50-60.000 palabras, y si sumamos los 3, y capaz que llega un libro normal de fantasía que tenga unas 800 páginas. ¿Por qué pienso todo esto en páginas y qué sé yo? Porque obviamente yo quiero publicar esto. Entonces, si yo lo quiero publicar, esto va a demandar que yo haga la publicación independiente de 3 libros, lo cual es un montón de guita o plata. Entonces es como que digo, quiero hacer 3 o hago uno solo y bueno, sacudo toda la billetera ahí porque bueno, igualmente a ver, va a pasar porque pasa que si no se repite 3 veces, pero cuantos más páginas tenga, más se encarece lo que es la publicación. Pero bueno, sería solamente una portada y bueno, también después la corrección de la edición va a ser como bueno, un sacudón porque también serían unas 200, por ahí 250.000 palabras, que es un montón. Así que bueno, ahí por ahí también va a sacudir la billetera. Así que todavía no sé bien cómo le voy a presentar. Sí sé que van a ser 2 o 3 partes. Después veré cómo será la etapa de la publicación. Que de vuelta, me estoy adelantando. Lo que pasa es que yo todas las cosas que he escrito las he publicado. Como que mi cabeza funciona así. Entonces es como que ya estoy pensando hoy lo que va a ser después. Y capaz en una de esas, ¿quién te dice qué puede pasar en el medio, no? Uno nunca sabe. Pero bueno, cuestiones. Quería traerte esto. Si tenés ganas de comentarme algo, ya sea en este video de YouTube, si querés escribirme por Instagram y contarme qué te pasa a vos con la fantasía, si alguna vez escribiste, si tenés este pensamiento de que tiene que ser algo elevado y tenés que ser inteligente porque si no es una historia básica. Y la realidad es que yo acá es cuando empiezo a aplicar las cosas que le digo a mi comunidad, ¿no? Y es decir, si a vos te gusta lo que estás escribiendo, si eso que vos escribiste te gustó, ya está, alguien más le va a gustar. El tema es que cuando vos estás escribiendo y no estás del todo seguro, y ahí yo le daría un poco más de vuelta, siempre teniendo en cuenta de que, bueno, nada va a estar perfecto, pero si yo estoy entusiasmada por la historia, alguien más la va a conseguir, o sea, le va a gustar. Y de hecho me pasó que una escritora de la comunidad, cuando comenté esto, de que dije que yo quería escribir la historia de fantasía que a nadie le gustaría leer, me escribió y me dijo, no sé qué tipo de historia sería, pero si es tuya la quiero leer, o algo por el estilo, ¿no? Como apoyándome a que yo quisiera leer una historia que vos escribirías sobre fantasía.
fantasía. Entonces, ya está. Para mí, una sola persona que quiera leerlo, es lo que yo dije. Para mí la escritura es algo que va conmigo, es algo inherente a mí. A mí me gusta escribir libros. No tanto, no sé si pienso por ahí en lo que es la publicación. Por algo también le esquivo a las cosas, ¿no? O sea, de promocionarme a mí mi historia y que le dé muchas vueltas. Lo voy a tratar eso. Pero bueno, nada. Estoy aprendiendo en el camino. Estoy tratando de pensar en mejorar la historia, pero no tampoco irme demasiado y no tratar de justificar todo, porque de vuelta, esto que estoy haciendo es una historia larga, es una historia que da para mucho y tampoco me quiero limitar, pero tampoco me quiero sobreexigir por esto que decía yo de este pensamiento limitante que tenía de no, tiene que ser un montón, tenés que seguir estudiando, porque incluso un amigo me dijo, para mí si esta historia lleva años hacerla. A mí no me gusta pensar en años en un proyecto. Primero que mi cabeza funciona un proyecto a la vez. No puedo hacer 2 proyectos juntos. Es como que trabajamos en uno, de última podemos pausarlo, trabajar en otro, pausar ese y volver a este, pero no hacer 2 trabajos juntos porque no, a mí no me funciona la cabeza así. Y la realidad es que pensar en años en un proyecto, a ver, puede ser que, a ver, esto es una realidad mía, ¿no? Es una opinión personal, porque hay personas que han estado años escribiendo una historia. A mí me gusta el escribir, el publicar, en el sentido de la comparto o la dejo en guardada, tipo terminada en mi carpeta, lo que fuera, pero en terminarla, soltar y pasar a otro proyecto. A mí me gusta trabajar así, no me gusta estar años y años en un proyecto, porque si no también uno me parece que, no sé, a ver, puede ser que tenga que ver con que a mí me gusta terminar las cosas como, bueno, ver, y también puede ser que ese mismo pensamiento sea el que hoy me causa algún tipo de problemas, porque claro, yo ya lo quiero terminar y este es un proyecto que no te lo puedo sacar en 3 meses. Otro tipo de historia te lo saco en 3 meses. O sea, si es un drama romántico o un romance paranormal, que son los que yo venía escribiendo, en 3 meses te lo saco. Más o menos lo planifico, me fijo en los personajes y en un mes te lo escribo, ¡pum! Lo terminé. No puedo hacer eso mismo en esta historia porque requiere mucho más. Nada, es como que es una lucha de varias cosas, pero yo no soy partidaria de estar años en un proyecto. Ya vengo con esta arrastrándola desde el 2022, que estuve unos meses ya hablando sobre esto, y la realidad que dije, bueno, no, este año por lo menos empecé con el pie derecho, con entender el conflicto, pero bueno, mi objetivo igual para esto es tener planificado todo para que en noviembre, y utilizar el NaNoWriMo, que me gusta mucho usarlo, en noviembre escribir el primer borrador de esta historia. Pero me gustaría ya tener ahí todo escrito, o sea, me gustaría tener la planificación de las 2 o las 3 partes que sea esta historia y que en noviembre escriba las 50.000 que corresponden y después obviamente tengo la 2 y la tercera parte, probablemente las escriba todas juntas. Soy una persona que se olvida pronto. Hay una mosquita. Soy una persona que se olvida pronto de las cosas, así que nada, prefiero ejecutar todo junto. Pero bueno, por lo menos en noviembre escribir el primer borrador de la primera parte, eso seguro. Tengo ese objetivo, entonces bueno, sé que tengo tiempo, más de lo que yo normalmente le daría a un proyecto, pero bueno, es un proyecto de otras características. Así que les iré contando más o menos cómo me va yendo, qué es lo que voy aprendiendo en el camino, porque de vuelta estoy todavía aprendiendo lo que es escribir una historia de fantasía épica, también pensarla como si fuera una saga. Ya veremos cuando empiece a planificar, ya voy a venir con ese update. Pero por el momento, Proyecto Sangre va avanzando de a poquito. Ya tengo el mapa, que lo diseñé más que nada para mí. Después, obviamente que una historia de fantasía tiene un mapa, así que voy a diseñarlo uno para publicarlo también, pero capaz que si le hago algunos cambios, que de vuelta, pensar en esos cambios tiene que ver con que voy a pensar en la geografía, porque yo puse montañas en algún lado y ríos en otro, y es como, pero pará, los ríos no es que nacen de la montaña y caen acá, entonces si yo lo puse... Todo es lógico, pero bueno, cuando llegue ese momento de última veré en refinar, por lo menos a mí, por lo menos ahora me sirve tener como una idea de mapa, que lo hice en Wonderdraft. Yo ya algún día lo he compartido, este programa, yo me lo compré, es un programa pago, pero creo que hay una versión gratuita en Incarnate. No sé si lo tengo en este canal, si lo tengo se los voy a dejar en la i, si no, bueno, les dejo los nombres para que lo vayan a ver a los programas, pero los uso de ahí, y lo creé yo, ¿no? Con simbolitos y cosas, bla, bla, bla. También lo usé para la condena del silencio, así que si leíste la condena del silencio, ese mapa lo diseñé en Wonderdraft. Así que vamos a seguir avanzando. Proyecto Sangre está ahí. Te agradezco si te llegaste a quedar hasta acá al final, porque hablé un montón, sin ningún tipo de esquema, nada, me senté a hablar y veré cómo sale este video. Si lo ven 200 personas será suficiente. Si llegaste hasta el final de este video, poneme el emoji de la gotita de sangre y poneme vos podés, Nadia. Mandame ese aliento. Y bueno, veremos cuando subo otro de este tipo de video de update. Gracias por haber llegado hasta el final. Hasta una próxima vez, escritor. Feliz escritura.